tenemos que hablar hoy de comunicación de crisis, recordar algunos principios que pienso nos pueden ayudar a todos nosotros como sacerdotes al momento de gestionar la comunicación en momentos difíciles. Cuando hablamos de crisis, hablamos de situaciones que son imprevistas, que no habíamos pensado, pero son bombas que nos explotan entre las manos y que tenemos que dar a conocer. La Iglesia, de algún modo, desafortunadamente, ha vivido siempre en tiempos de crisis. Desde tiempos de los apóstoles, podemos decirlo así, y hasta nuestros días, la Iglesia está como esa barca de Pedro zarandeada en medio del mar, en medio de tempestades. El Señor, cuando en la última cena estuvo haciendo esa especie de testamento espiritual a sus discípulos, no les prometió una vida relajada, una vida tranquila. El Señor les prometió una vida feliz, les promete una vida de entrega, les dice que va a venir a ser vida dentro de ellos, pero les promete también persecuciones, les promete también que el mundo no los va a entender siempre, y por otro lado, les dice en esa misma última cena que no todo es como ellos piensan. A Pedro le dice que lo va a traicionar, que lo va a negar, y luego anuncia también durante la última cena la traición de Judas, como sabemos bien. Y podemos decir que desde el inicio del cristianismo, esa barca de Pedro se ha visto eso, zarandeada por las olas. Y nosotros estamos como párrocos, como sacerdotes, como guías de una comunidad, al frente de un grupo de fieles a los que tenemos que darles seguridad de que esa barca no se va a hundir. Por tanto, yo voy a articular esta conferencia en 5 puntos muy sencillos. Voy a intentar hablar primero del contexto comunicativo en el que nos encontramos. Después distinguiremos cuáles son esa diferencia entre conflictos, controversias, crisis. Y más adelante hablaremos de las oportunidades comunicativas que una crisis nos ofrece, porque en ese momento digamos que la atención está centrada en esa iglesia que sufre, quizás a causa de un escándalo, quizás, pues eso, a causa de una situación imprevista. Y hablaremos ya en un cuarto momento, que es el punto central, de cómo gestionar esas crisis, cómo prevenirlas en lo posible. Y por último, trataré de dar 10 breves recomendaciones que yo he aprendido de un exalumno de nuestra universidad, que actualmente es el director de comunicación de la oficina que se encarga de gestionar pues, las denuncias de abusos por parte del clero en la arquidiócesis de Cracovia, en Polonia. Entonces, vamos a hablar del contexto. Vamos a hablar del contexto porque ahora nos encontramos, el año que viene es 2021, 500 años de la conquista de la Ciudad de México. Podemos decir que son 500 años de evangelización, pero también podríamos decir que son 500 años de secularización. Hace unos días me encontraba con una cita de Joseph Ratzinger cuando era un joven teólogo, ya era pasado el Concilio Vaticano II, en 1969. Él dio una serie de conferencias que quizás ustedes la han conocido, que después fueron recogidas en un libro sobre la fe y la iglesia en el futuro, un libro muy interesante. Y en ese discurso de Ratzinger del 1969, decía el teólogo: a mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo también estoy totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad
en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visibles a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Es una cita que me gusta mucho, en la que que es hoy Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, no esconde nada, no esconde su perplejidad ante una iglesia que estaba en crisis. El número de vocaciones estaba iniciando a decaer, pero sobre todo la credibilidad de la iglesia estaba cayendo. Y por otro lado, vemos eso, una crisis que se ha acentuado a causa en muchas ocasiones, de los abusos, la crisis de abusos que digamos, se hace pública a final de los años 90, principio del año 2000 en Estados Unidos, y que de algún modo ha provocado esa avalancha, podemos llamarla así, de purificación en medio de la iglesia, a la que el Papa Francisco está pues dando una particular atención. El año pasado, como recordarán, en el mes de febrero de 2019, ya el Papa, bueno, anunció que quería pues hacer una serie de reformas en continuidad con lo que había propuesto el Papa Benedicto, y en continuidad, podemos decirlo así, con el final del pontificado de Juan Pablo II, respondiendo a la crisis de abusos. Pero no nos perdamos, yo no quiero hablar solo de abusos del clero, no quiero hablar solo de esta triste problemática de los abusos por parte de sacerdotes. Quiero hablar de crisis en general, que nos pueden pasar a todos nosotros, de tener pues un niño en la catequesis de la parroquia que pues cuando menos lo pensamos le da un ataque, un shock anafiláctico, un shock alérgico, y se nos muere en medio de una clase. O pues qué sé yo, un fraude en el que nos vemos implicados durante la reconstrucción quizás de una parroquia, y vemos que pues nos han estafado y hemos perdido el dinero que nos habían cedido. Podemos hablar de crisis de parte de personas que eran aparentemente muy seguras, como puede ser, qué sé yo, una catequista o una persona que guiaba grupos de oración en la parroquia, y el día menos pensado, pues esa persona cambia su modo de pensar, su modo de actuar, y se presenta como un escándalo a la comunidad de los fieles. Entonces, delante de esas crisis, delante de esa profecía de que la iglesia vivirá tiempos difíciles, pero permanecerá, y esto es lo que me gusta más de esta cita de Joseph Ratzinger, la iglesia que permanecerá, dice, no es la iglesia del culto político, sino la iglesia de la fe. Una iglesia que florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Pienso que nosotros, como americanos, pues somos herederos de esa reunión tan bonita del CELAM de Aparecida del 2007, en la que se nos marcó el rumbo. No perdamos de vista que esa reunión de los obispos en parte estaba marcada por la pregunta de qué hacer delante de la crisis, de la hemorragia que estaba sufriendo la Iglesia Católica en toda América, de personas que dejaban nuestra iglesia y se pasaban a confesiones evangélicas o pentecostales. Y delante de aquello, lo sabemos muy bien, la iglesia dice, bueno, pues tenemos que recuperar ese ser discípulos, ese ser misioneros, aprender de nuevo a escuchar, aprender de nuevo a rezar y a transmitir la fe a nuestro pueblo. Y bueno, esas experiencias, claro, se unen a los desafíos de los que he recientemente hablado. Me gusta mucho esta frase, quizás es un poco tonta, pero a mí siempre me ha hecho pensar, que repetía mucho el rector de la residencia para sacerdotes donde vivo,
don Miquel Delgado, que decía esta frase de los Marines de Estados Unidos: "The only easy day was yesterday". El único día fácil fue ayer. Realmente cada día tenemos que hacer frente a una crisis, o podemos hacer frente a una crisis. Y bueno, hay desafíos claramente en la iglesia. Desafíos que quizás, no digo que sea el más importante, pero el que está a la luz pública más presente es efectivamente el de la crisis de los abusos del clero, principalmente en Estados Unidos y en Chile. Pero repito, es una crisis que abarca a la iglesia en los 5 continentes. Y solo quiero recordar esa carta tan bonita que escribió el Papa Francisco el 20 de agosto del 2018, que es un buen comunicado de crisis. Es una carta en la que el Papa asume lo que ha pasado, pide perdón y habla de la necesidad de prevención y transparencia. Pero pienso de nuevo en otros problemas graves que hay en nuestra sociedad: violencia, narcotráfico, corrupción, trata de personas, que son crisis de la sociedad. No digo ya crisis de la iglesia, sino crisis de la sociedad en la que vivimos, y nosotros como pastores no podemos estar con los ojos cerrados. Cuando hablamos de cultura del encuentro, pienso que tenemos que también pensar en que tenemos que ir a encontrar a las personas que están sufriendo esas crisis, personas que son víctimas de la violencia, personas que son víctimas del narcotráfico, personas que pues son víctimas de la corrupción o de la trata de personas, y no podemos quedarnos encerrados. Tenemos que buscar cómo ayudarlos. Y por eso creo que la encíclica del Papa Francisco de Fratelli Tutti, hermanos todos, en la que nos vuelve a presentar esta dinámica de la cultura del encuentro, de buscar evitar esa cultura del descarte y promover una cultura de la solidaridad, pues nos hace ver que hablar de comunicación de crisis es, en definitiva, hablar del papel que todos nosotros como sacerdotes tenemos de ser promotores de encuentro en medio de las circunstancias difíciles, con la fe clara de que esa barca no se hundirá y que el Señor, de verdad, como les dijo antes de la ascensión a sus apóstoles, estará con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos que tener clara estas cosas. En Aparecida se marcaron muchas líneas de respuesta muy bonitas que ustedes conocen: la catequesis, la oración, la pastoral de la familia, la formación de los sacerdotes y de los laicos, el trabajar en procesos de paz y, en definitiva, copiar, por decirlo así, o reavivar en nosotros ese espíritu de los primeros misioneros que formaron la iglesia en América, que es formar y dar esperanza a nuestro pueblo. Ahora, ¿cuáles son, así, terminando esta pequeña introducción de contexto, cuáles son algunos libros que me parece interesante conocer su existencia? Aquí no vamos, evidentemente, no les voy a colocar todo lo que dicen estos libros, simplemente recomiendo su lectura porque a mí me han ayudado y pienso que pueden ayudarle a alguno de ustedes. Hay bibliografías sobre comunicación de crisis y hay algunos documentos del magisterio que me parecen interesantes. Sobre crisis, señalo estos 3 libros de Yago de la Sierva, La Iglesia Casa de Cristal, que es el manual de comunicación de crisis que utilizamos en la universidad. El siguiente libro de Austin Ivory y Yago de la Sierva, Cómo defender la fe sin alzar la voz, que me parece que es un buen manual sobre cómo hablar de situaciones difíciles. Y luego uno del que ya les había hablado en la primera conferencia, de Marshall Rosenberg, La comunicación no violenta, porque creo que bueno, son 3 libros que nos pueden ayudar a enmarcar esta situación. Por cuanto recuerda el magisterio, ya los he mencionado en la primera de nuestras conferencias, pero pienso, repito, que volver a leer Ecclesia en Europa y Ecclesia en América, esas 2 exhortaciones apostólicas a final del segundo milenio, ¿no?, con Juan Pablo II,
son un buen análisis de por dónde va el mundo de las ideas, Eclesia en Europa, y cómo está nuestra situación en América. Luego, en el 2004, el Pontificio Consejo para la Cultura preparó un documento sobre la indiferencia religiosa que se llama ¿Dónde está tu Dios?, que creo que también es un documento interesante para pensar de la crisis de fe, porque tal vez la primera crisis que tenemos que afrontar no es la crisis de abusos, no es la crisis de la familia, es la crisis de la indiferencia religiosa que golpea mucho las conciencias de nuestros fieles. Y por último, lógicamente, la Evangelii Gaudium, porque sigue siendo ese documento del Papa Francisco un documento profético para este pontificado, y me parece que es interesante poder volver a ellos. Pero bueno, terminada esta breve idea sobre pues, qué entiendo por una iglesia en crisis y cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar, vamos a intentar ir entrando en el tema de hoy, de qué hacer cuando me explota una crisis. Y pienso que lo primero que hay que distinguir es aclarar el lenguaje, distinguir si lo que tenemos es un conflicto o si se ha generado una controversia o si realmente tenemos una crisis. Una crisis es una bomba, repito, que nos explota entre las manos. Un conflicto, sabemos que es, bueno, pues dos personas que no tienen consenso entre sí, y esa falta de consenso las lleva a intentar aclararse. En el conflicto, ¿sí?, hay voluntad de diálogo. En el conflicto las personas dicen, bueno, yo no pienso como ti, tengo tal y tal argumento a mi favor, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo. Vamos a intentar buscar la luz. En cambio, hay situaciones más graves en las que lo que tenemos ya no es un conflicto, sino es una controversia. Dos posiciones completamente separadas en la que no solo no hay unidad de consenso, se ven las cosas desde punto de vista diferente, sino no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de querer cambiar de punto de vista. En esos casos, cuando nos encontramos delante de una controversia, pues diría yo, casi lo único que podemos hacer es rezar por la otra persona, porque si no quiere entablar el diálogo, pues a oídos sordos, ¿no? Palabras necias, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Lo que digamos no va a tener aparentemente fruto. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar pasar de la controversia al conflicto, decirle, bueno, vamos a hablar, no nos cerremos. Pero hay una tercera situación que nadie se esperaba. ¿Qué es eso? Cuando nos explota la bomba, cuando hay una crisis. Las definiciones del diccionario sobre lo que son una crisis son muy claras, ¿no? Una crisis médica en la que una persona que estaba aparentemente sana, un día le falla el corazón y entra en crisis. No se esperaba nadie aquel infarto, no se esperaba nadie un cambio improviso de salud. En cambio, bueno, ahí hay que gestionarlo. Y eso nos hace entender qué es una crisis, porque es algo que pone en riesgo la vida de la persona o pone en riesgo la vida de la institución. Pensemos eso, ¿no? Decir, bueno, pues nosotros que queríamos ofrecerles, no lo sé, a los padres de familia un ambiente sano y precioso donde sus hijos vivieran el catecismo, y un día se nos muere un chamaco en medio de las clases porque una profesora, no lo sé, sin darse cuenta de que aquel niño era diabético o era alérgico, le da un dulce y se les olvida a todos que aquel niño tenía una intolerancia absoluta hacia los cacahuates, hacia el maní, hacia las nueces, y se nos muere. ¿Qué hacemos? Eso nadie se lo esperaba. La crisis, repito, es un conflicto, no es un conflicto. O sea, hay falta de unión en la visión de las cosas, hay que aclarar qué es lo que pasó, pero sobre todo es eso, una situación que ha explotado improvisamente, que tenemos que gestionar y para la que tenemos poco tiempo.
para resolverla y para comunicar a las personas. Entonces, delante de una crisis, pues nosotros, uno podría pensar, bueno, estoy perdido. Y en la bibliografía llama la atención porque las crisis son una oportunidad para nosotros para presentar lo que realmente somos. Estas ideas que voy a mencionar ahora se las robo a Daniele Chieffi, que es un periodista italiano con mucho prestigio, ha venido a dar varias conferencias a nuestra universidad y actualmente es el director de comunicación de redes sociales para el primer ministro de Italia, y él fundó, bueno, una agencia de noticias importante en Italia, y él decía, bueno, pues vivimos en un ecosistema digital. Hoy, si nos explota una crisis, ya no solamente va a ser la crisis de la parroquia, no sé, de la Santa Cruz en la Ciudad de México, no. En el momento en que explote una crisis, habrá una persona con su teléfono que va a empezar a mandar un tweet, y esa crisis se convierte en una crisis de la Arquidiócesis de México, y aquello, si salta todavía más, se convierte o se puede convertir en una crisis para la Iglesia Universal, porque vivimos en este ecosistema digital que tiene muchísimas ventajas, tiene muchas oportunidades, pero también pues hay que aprender a mejorar, hay que aprender a manejarlo, porque es un riesgo. Hoy ya no existen las barreras que tal vez teníamos hace años entre comunicación interna y comunicación externa. Hoy todo, podemos decirlo así, todo es comunicación externa. Ahora mismo, pues veía, ¿no? Estaba siguiendo el padre Porras desde Chihuahua, manejando y siguiéndonos a través de un telefonino, de un celular. O sea, cualquier persona en cualquier lugar puede estar viéndonos, puede estar siguiendo un evento y puede estar opinando sobre ese evento. Entonces, delante de eso, pues Daniel Chieffi dice, bueno, hay que ser humildes y hay que ser prudentes. Hay que ser humildes porque las bombas pueden explotar en cualquier momento. Y no basta decir, bueno, pues yo tendré mis extinguidores preparados, porque la bomba puede explotar en cualquier situación. Por otro lado, Chieffi recordaba, lo mismo que recuerda Yago de la Sierva, una palabra en chino que es Wei Ji, que es el término chino que se utiliza para hablar de crisis. Y es curioso porque ese ideograma es el mismo ideograma que se utiliza también para hablar de oportunidades. Sé que esto es discutible porque el primero que presentó esta teoría sobre crisis-oportunidad en chino fue John F. Kennedy en un discurso del 12 de abril de 1959, y luego ha tenido muchas críticas. Pero el hecho es que la anécdota se ha vuelto universal y es bonito pensar que sea así, ¿no? Aunque no sea completamente exacta la filología china. Bueno, una crisis es efectivamente una oportunidad. Es una oportunidad para ser humildes, para aprender a escuchar, para ser transparentes, para aceptar nuestros propios límites, para entender que de algún modo todos somos responsables de la comunicación en la iglesia, no solamente el obispo, no solamente el párroco, también los catequistas, también los fieles. Si todos somos iglesia, todos somos responsables. Es verdad que hay distintos grados, que hay una jerarquía en esa responsabilidad, pero todos somos parte de esa comunicación. Por eso, bueno, pienso en una cosa quizás muy, muy sencilla y que sería todo otro tema de exposición para otro día, que es el modo en el que gestionamos nuestra comunicación nosotros, sacerdotes, en las redes sociales, el modo en el que nos presentamos en nuestros perfiles de Facebook o en otros lugares, porque, bueno, podemos sin quererlo, eso, crear escándalo, crear pequeñas crisis, y hay que entender que al contrario, son una oportunidad fantástica para comunicar el Evangelio, y sería una pena que no lo supiéramos utilizar bien. En cualquier caso, Chieffi dice que
estas situaciones nos tienen que llevar a ser prudentes. El saber que las bombas explotan sin pedir permiso, que las situaciones difíciles se presentan en nuestra vida porque somos humanos y somos falibles, nos tiene que llevar a decir, bueno, pues tengo que aprender eso, a escuchar a todos y estar como al tanto de qué es lo que está pasando en la sociedad para poder gestionar esas crisis cuando puedan surgir. Y ahora sí, pues me parece que nos toca entrar al punto central de este día, que es qué se puede hacer para gestionar y de algún modo, si es posible, para prevenir una crisis. Y aquí me apoyo en las ideas fundamentalmente del profesor Yago de la Sierva. Yago de la Sierva dice que hay que seguir o tener claros estos cinco pasos o 5 elementos. Hacernos 4 preguntas. De esas 4 preguntas se derivará el plan de acción que queremos seguir delante de una crisis. Hay que identificar el público al que le estamos hablando. Hay que aprender a prevenir esos conflictos, identificar y prevenir los riesgos posibles y crear relaciones estables. ¿Cuáles son las 4 preguntas? Son muy sencillas, pero son fundamentales. ¿Cuál es el problema? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cuánto tiempo tengo a mi disposición? ¿Cuál es el problema? No es simplemente decir, bueno, pues lo siento mucho, pero el sacristán se llevó la caja fuerte de la parroquia y nos hemos quedado sin dinero. O sea, identificar no solo el problema de que nos han robado las arcas de la parroquia, que nos han estafado, sino ver cómo lo van a percibir los públicos prioritarios de la institución, cómo lo va a percibir el obispo, cómo lo va a percibir nuestros fieles, cómo se los vamos a contar. Y por otro lado decir, bueno, pues ¿quién soy yo? A lo mejor no soy el que tiene que dar respuesta de aquello o el que tiene que narrarlo, decir, bueno, ¿cuál es mi identidad y cuáles son mis prioridades al momento de gestionar la comunicación? Pensar también que quizás lo que ha empezado es simplemente el primer terremoto y que puede haber terremotos más grandes. Pensar si esa crisis se puede agravar, nos puede ayudar eso, a ser más prudentes y plantear qué podemos hacer. Y la última demanda, ¿no? La cuarta, ¿cuánto tiempo tengo a disposición? Pues es la pregunta clásica de la comunicación de crisis, porque delante de eso, decir, bueno, pues si ha habido un robo en la parroquia o ha sucedido una desgracia más grande o ha habido cualquier otra situación de escándalo o esto, de crisis, pues ¿cuánto tiempo tengo a la disposición para dárselo a conocer a las personas involucradas? Entonces, eso me tiene que llevar a hacer un plan de acción que, repito, puede parecer muy complejo, pero que son buenos elementos para entender cómo actuar con prudencia. Sí, primero, antes de actuar, antes de comunicar absolutamente nada, informarse, tratar de entender qué es lo que pasó, cuál es la entidad auténtica del problema que estamos enfrentando y ponernos con un papel en blanco a identificar y denunciar, si podemos decirlo así, los hechos que han provocado la crisis, ponerlos en orden, porque identificar esos hechos nos permitirá distinguir si tenemos que responder a todos o cuál es la respuesta más urgente y si tengo que decirle algo inmediatamente a las autoridades públicas o decir, bueno, cuáles medidas tengo que tomar. Me permite pensar el empezar a poner por escrito las cosas. Lógicamente, en ese action plan tengo que pensar, bueno, ¿cuál es el responsable? Y uno diría, bueno, pues mi responsable es el obispo. Pero, ¿y si el obispo es el que causó la crisis? Pues quizás tu responsable en ese momento no es el obispo, el supervisor general en ese momento es el nuncio. Uno tiene que decir, bueno, pues puede pasar de todo. Entonces, ¿de qué se trata? Que entender qué ha pasado, identificar los puntos centrales, de modo que podamos crear
un resumen que explique bien qué fue lo que ha sucedido, para que eso nos sirva como borrador al momento de hablar de una crisis con quien tengamos que hablar y a contar la crisis del mismo modo a todas las personas. Porque muchas veces las crisis se agravan cuando uno empieza a tener versiones contrapuestas. Entonces, creo que esta primera medida de prudencia es decir, bueno, me hago esas 4 preguntas. ¿Cuál es el problema? Entiendo si soy yo el que tiene que dar respuesta a esa crisis. Si la crisis se puede agravar, entender en qué podría agravarse y cuánto tiempo tengo a disposición para comunicarla, pues es fundamental. Identificadas o hechas estas 4 preguntas, el siguiente paso es decir, bueno, ¿quiénes son las personas involucradas? Ya he identificado los hechos, pero ahora tengo que identificar los públicos, o lo que en comunicación se llama stakeholders, ¿no? Las personas que han puesto su valor en la institución. Es decir, lógicamente, las víctimas, los dirigentes, los trabajadores, socios o inversores, en nuestro caso pensemos pues en una parroquia más que socios, pues serían nuestros benefactores, ¿no? Las autoridades públicas, los clientes, esto valdría para una empresa, para nosotros serían nuestros fieles, si hay públicos secundarios y solo en último momento, si tengo que llamarle un periodista, los medios de comunicación. Lo primero es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los públicos implicados? Ya se verá después si tengo o no tengo que hablar con un periodista, porque no siempre es necesario. En cambio, hay otros públicos a los que sí es central llamarle la atención. Si uno tiene esto en la cabeza, es más fácil prevenirlas. Y para prevenir las crisis, sobre todo crisis de comunicación, crisis en las que la Iglesia no ha sabido explicarse bien delante eso, de un abuso, de un escándalo, pues financiero, económico, de cualquier tipo, delante de estas situaciones problemáticas, pues tenemos que aprender a explorar el terreno, el tejido social, para ir monitoreando, bueno, pues, cómo es la opinión que se tiene sobre la Iglesia en este país o en este lugar, porque, pues, si analizamos lo que piensan de nosotros, tal vez podremos también tener respuestas adecuadas para los momentos en los que salte una crisis. Entonces, delante ya de ese riesgo de una crisis concreta, creo que es importante recordar esa frase de San José María, que decía que hay que ahogar el mal en abundancia de bien. O sea, en la crisis, y lo diré más adelante, la palabra clave es hablar con la verdad. Siempre hay que responder con verdad. La verdad os hará libres. Y bueno, tengo que aprender a ser transparente y delante de esa situación, bueno, pues presento quizás todo los males que se pueden haber derivado de aquella situación negativa o grave que estamos gestionando, pero lógicamente también, como todos los ojos de los periodistas quizás en ese momento están pues puesta su atención en nosotros, pues nos permiten en ese momento el entender que es una oportunidad muy grande a nivel comunicativo estar en crisis, porque todos me están escuchando. Y entonces es una oportunidad muy grande para subrayar cuál es el mensaje auténtico de la Iglesia, cómo queremos que la Iglesia sea y cómo condenamos pues lo que pueda haber eso de abusos de gestión equivocada de la vida eclesial o de la vida financiera de una de nuestras instituciones. Es una oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, y hay que distinguir entre personas que en medio de este escenario comunicativo, pues a veces no dicen la verdad. Hay personas que aprovechan las crisis para hacerlas más grande, pues eso, inflando con hechos que no son ciertos. Hay que aprender a distinguir eso entre voces verdaderas y voces falsas,
y hay que estar muy atentos a las fugas de noticias. O sea, si yo, como institución, si nosotros, cada uno de nosotros, porque pues de algún modo, repito, todos somos responsables de nuestra institución, llámala parroquia, llámala centro del Opus Dei, llámala escuela, cada lugar donde estamos, cada uno de nosotros, pues somos responsables de algún modo de esa institución. Y entonces, pues si nosotros no contamos la crisis, va a haber otra persona que la cuente y la va a contar mal. Entonces es mejor decir, bueno, pues me molesta, no querría afrontar este tema porque es eso, es molesto. Pues al contrario, humildad y prudencia. Es una oportunidad para que vean a esta iglesia en salida que intenta de verdad, pues, ser creíble. Tenemos que recuperar la credibilidad. Y toda esta, pues repito, no solo ya 500 años de secularización, sino de algún modo los últimos 50 años, la iglesia ha atravesado una crisis muy fuerte de credibilidad. Y nosotros tenemos pues, le hemos dado la vida a Dios y le damos la vida a nuestra vida a la iglesia. Entonces, tenemos que intentar recuperar esa credibilidad. Entonces, ¿qué hacer? Pues mejorar las relaciones. Lo primero es decir, bueno, pues voy a intentar con todos esos públicos entender que más importante que el mensaje que yo pueda dar en un momento dado es la relación, que es algo que ya habíamos dicho desde nuestra primera conferencia de la cultura del encuentro. Si las relaciones humanas van bien, si en un momento dado hubo un mensaje negativo, tuve que comunicar una crisis, si la relación es positiva, la gente lo recordará. Entonces, tener claro, ¿no? Estas 4 preguntas, querer identificar los públicos, el prevenir los conflictos, prevenir los riesgos, crear relaciones estables. Entiendo que tal vez para los minutos que contamos en esta conferencia, puedan parecer ideas un poco abstractas. Y por eso he querido aterrizar todo esto aprovechando la experiencia de este sacerdote amigo mío, que está encargado de la gestión, nada menos que eso, de la oficina para la gestión de abusos del clero de la Conferencia Episcopal de Polonia, que tiene su sede en Cracovia, y don Piotr Studinki, pues hablando con él el otro día, tuvimos un encuentro muy interesante en el que nos transmitía su experiencia en los años que lleva al frente de la oficina, pero que pienso que valen no solo para la crisis de abusos del clero, sino sirven en general para reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros cuando conocemos una de estas bombas que nos estallan entre las manos. Entonces, él decía, bueno, pues podemos dar una especie de 10 mandamientos. Estaba buscando una imagen de Moisés, algún logotipo, y me encontré con este pobre que parece más bien, no sé si es entre Darth Vader o Chewbacca o no sé qué personaje de la Guerra de las Galaxias, pero en fin, me causó gracia el personaje y por eso lo dejé puesto aquí en la presentación. Pero bueno, vamos a los 10 mandamientos, que me parece que son muy interesantes. Nosotros somos el rostro humano de la iglesia. Esto es lo primero, el primer mandamiento, la primera idea, digamos. La gente delante de una crisis te va a ver a ti y va a pensar, bueno, este es un hombre de Dios, ¿cómo gestiona esta crisis? Entonces nosotros somos el rostro de la iglesia para esas personas. No es el obispo, no es el papa, somos cada uno de nosotros. Y por eso creo que la primera idea importante, práctica, es decir, bueno, pues tengo que tener mucha visión sobrenatural, tengo que de verdad ser un hombre de oración, porque las crisis me pueden explotar en cualquier momento y tengo que aprender a sonreír delante de esas crisis. No ser cínico,
no es una sonrisa de jaja, no es de loco, sino de una persona que quiere estar cercana a las demás. El segundo dice, segunda recomendación, leer los discursos de los últimos papas relativos a los abusos del clero. Creo que es un consejo también muy bueno, porque sea Juan Pablo II, que Benedicto XVI, que el Papa Francisco, cuando se han encontrado con víctimas de abusos del clero, nos han marcado allí todo un modo de comunicar muy útil para nosotros. Nos transmiten su experiencia de ese saber estar cercano, saber acoger, saber tomar en serio las situaciones de las personas. Luego, es lógico que tengamos, dice, tercero, el rol de la propia conciencia. Nosotros tenemos que ser libres, tenemos que vivir de acuerdo a la verdad y delante de una situación decir, bueno, pues yo quiero contar esa verdad y si quien sea, si el obispo me dijese, no, ahora hay que dar este otro comunicado de prensa y decir que esto pasó así, si yo sé que pasó de otro modo distinto, tengo que tener la fuerza de conciencia y la valentía necesaria para decir, esto no es así, las cosas fueron de este modo y si usted quiere comunicar lo otro, comuníquelo usted mismo, yo no puedo hacerlo. Tenemos que sentirnos muy libres delante de estas situaciones porque nos estamos jugando nuestra credibilidad. El cuarto, lógicamente, es atender a las víctimas. Y en ese atender a las víctimas, me parece que es importante entender que, bueno, ¿quiénes somos? De nuevo, es preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi papel? Porque no somos en ocasiones ni el director espiritual de esas personas, ni un psicólogo, que es quizás de lo que necesiten algunas de ellas. Quizás no somos, ¿no?, el obispo en turno, o a lo mejor sí, digo, depende, porque aquí hay obispos que nos están siguiendo. O sea, cada uno de nosotros tiene responsabilidades distintas delante de este público, pero tenemos que atender a las víctimas. Luego, no reducir la complejidad de los fenómenos. En esto nos decía Piotr, a veces uno tiene la tentación delante de las crisis, delante de situaciones difíciles, de pensar, bueno, basta ofrecer una compensación económica o basta ofrecer una ayuda legal delante de esta situación que se ha provocado. Y no tenemos que olvidarnos que, sobre todo, la gran mayoría de las personas, lo que se esperan de la iglesia, lo que se esperan de nosotros, es también una respuesta sobrenatural. Y en este sentido, pues, gracias a Dios se han dado pasos muy grandes en toda la Iglesia Universal, pero tenemos que seguir creciendo en la atención de sacerdotes que sean especialistas en tratar casos de abusos del clero para ayudar a las personas a volver a rezar, para que no se pierda la fe, para que no se pierda la fe delante de eso, de posibles escándalos que explotan. Y luego muchas víctimas, nos decía Piotr, quizás el 70% manifiestan que quisieran recibir ayuda espiritual y en ocasiones no se les proporciona. Entonces, estar atentos. Luego, trabajar en equipo me parece fundamental, no querer hacer todo nosotros. Si sentimos vergüenza todos, es signo de que la iglesia es comunión. Me parece que también esto es muy positivo. Pues si nos dan vergüenza las situaciones de eso, de abusos o crisis de otro tipo, pues nos ayuda a ver que somos iglesia y aprender también a gozar de las pequeñas estrellas en medio de la noche, aprender a gozar de las luces, pues que a lo largo de ese proceso de sanación va viendo y que me parece que es fundamental no quedarse viendo los desastres que provocó la bomba, sino también ver los puntos positivos y ver cómo Dios se sirve de todo aquello para purificar a la iglesia, para ayudarnos a nosotros eso, a ser humildes, a ser prudentes, etcétera. La prioridad es ser creíbles nosotros y por eso, pues la primera atención es ver cómo vivo yo mismo mi propia fe, cómo vivo yo mismo mi sacerdocio, porque eso me ayudará a ser creíble delante de cualquier situación difícil. Y por último, pues pensar, ¿no?, una palabra sobre lo que tiene que ser la atención a también eso, quizás a las personas que han sido condenadas, ¿no? Pensemos en los sacerdotes que pues quizás cometieron abuso, decir, bueno, pues
ellos también siguen siendo fieles, ¿no? Y a ellos también necesita uno darles ayuda, ¿no? Decir, bueno, pues las personas que han sido condenadas o que están en proceso, pues ver qué atención se les puede prestar. En fin, el tema entiendo que es muy complejo. Yo he agotado mi tiempo, pero espero, poniendo en conjunto esas 3 sesiones de cómo vivir o cómo transformar cualquier diálogo en un encuentro positivo, cómo tratar de aprovechar ese encuentro súper especial que es la homilía de cada semana, cómo hacerla realmente una conversación de Dios con su pueblo, y luego el no tener miedo, ¿no? De estos momentos de crisis en los que la iglesia, eso la vemos zarandeada en medio del mar, porque la iglesia que sobrevivirá no es esa iglesia política, como decía Ratzinger, sino esa iglesia que sabe transmitir la vida y la esperanza a las personas que creen en ella. Nosotros somos el rostro de la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Tapia por la estupenda conferencia. Vamos a pasar a las preguntas, si les parece bien. Quien quiera hacer alguna pregunta, que la envíe por favor con el chat diciendo su nombre y su diócesis. Tenemos una pregunta de Monseñor Carlos Quintana de Puerto Rico. No sé si puede conectar su micrófono y hacerla, por favor. Vamos a hacer la pregunta. Buenas tardes, gracias, profesor Tapia. Quería preguntar, no sé si quizás esas declaraciones que cogieron del Papa en este documental podríamos calificar como la última crisis a nivel internacional de la Iglesia. Hablando con algunos sacerdotes, cada uno sacamos nuestras pequeñas reflexiones. Algunos bueno, quizás no pusimos en papel, pero sí dijimos, bueno, hay que tomárselo con calma. Quizás no escribimos qué hacer, pero sí nos dimos cuenta de que había algo que nos estábamos perdiendo, que aquello era demasiado rápido. Luego en otras conversaciones iban saliendo distintos temas. Por ejemplo, un sacerdote me dijo, bueno, es que tendríamos que dialogar más sobre los distintos niveles de, ¿cómo diríamos?, de ¿cómo se llama este término? De lo que tenemos que adherirnos al magisterio. El magisterio. Al magisterio no es lo mismo una encíclica, un comentario en un pasillo. Tendríamos los sacerdotes que ser más valientes a la hora de decir, bueno, el Papa es el mismo, pero no lo que asevera es lo mismo. Es decir, surgían temas de si deberíamos ser más valientes a la hora de afrontar asuntos que todos nos damos cuenta de que son complejos. Y a veces decimos, bueno, que lo explique otro que lo hará mejor. Bueno, ahí va la pregunta por lo que nos pueda decir. Muy bien, muchas gracias. Sin lugar a dudas, esta fue, no pienso que sea la última, quizás fue porque las crisis siguen, pues están al orden del día. Repito, creo que lo dije el primer día, ¿no? Aquella definición de Leonardo Polo que a mí siempre me ha ayudado de el hombre es el animal que problematiza, ¿no? O sea, donde hay personas, hay problemas. Esto es así. Y muchas veces los problemas son problemas de comunicación, porque nos falta conocer el contexto completo, el frame, ¿no? Aquí habría que hablar mucho de Erving Goffman y la teoría de cuadros. Nos falta el contexto a veces para interpretar qué es lo que pasó. Entonces, como dices, efectivamente, me parece que lo primero es ser prudentes, porque delante de algo que uno dice, bueno, esto me huele mal, esto no puede haber sido así, nos está faltando un dato, pues tenemos que esperar para entender, tratar de completar qué fue lo que realmente pasó. Y en ese sentido, bueno, creo que ha habido varios artículos periodísticos. Yo podría señalarles algunos sobre este problema en concreto, sobre todo en italiano, porque es lo que conozco mejor, artículos de vaticanistas que están aquí en Roma, que han explicado muy bien esa crisis comunicativa, es decir, por qué se saca de contexto y se cortan
de un modo violento una serie de palabras del Santo Padre para transmitir un mensaje equívoco. Entonces, creo que hay que saber reconstruir las cosas, pero pienso que no hay que perder de vista los otros dos elementos que decías. Por un lado, no hay que perder de vista que no es lo mismo una llamada telefónica del Santo Padre, ¿no?, o una declaración en una entrevista periodística, a lo que puede decir en una homilía, o lo que puede decir mucho más en un documento ya magisterial, como puede ser eso, una exhortación apostólica o incluso una encíclica. Hay distintos niveles de adhesión al magisterio, efectivamente, y hay que sabérselo explicar a los fieles. Ahora, es importante siempre recordarle a los fieles que cuando uno dice, yo disiento del magisterio en un punto, pues el nivel mínimo, cuando uno va a estudiar el asentimiento al magisterio, el nivel mínimo es lo que se dice ya no sé español, el obsequio, ¿no? El inclinar la cabeza delante de lo que ha dicho el Papa, decir, bueno, pues yo puedo aceptar las declaraciones, incluso las de menor rango, con obediencia y respeto, pero si no estoy de acuerdo con algo, tengo que estudiarlo, porque me tengo que fiar de decir, bueno, pues a ver, esta persona sí ha dicho esto, ¿por qué lo ha dicho? ¿En qué contexto lo ha dicho? Y entonces ser prudentes y esperar, ¿no?, para tener todos los datos. Y luego, por otra parte, ¿no?, sí, bueno, pues no es solo informarme y tener claro que hay estos distintos grados de magisterio, sino que me parece que un tercer nivel importante es el decir, bueno, pues la iglesia es de Cristo, ¿no? Y como repito, creo que esa frase que leí al inicio de Ratzinger es bastante profética, ¿no? Decir, bueno, pues no estamos quizás ya en un momento de una iglesia, pues eso, el que va a generar consensos universales, sino estamos en una iglesia que lo que tiene que hacer es despertar la vida y la esperanza de las personas. Y en ese sentido me parece que es muy importante recordarle a los fieles que todo el pontificado de Francisco, y por eso creo que vale la pena de nuevo volver y tornar y retornar a la Evangelii Gaudium, es todo ese esfuerzo que yo lo veo realmente como un mensaje del Espíritu Santo, de decir, tenemos que salir. La iglesia está como ese hospital de campaña. Hay mucha gente herida, hay mucha gente que tiene resentimientos con la iglesia, hay mucha gente que se ha alejado de Dios, y nosotros no podemos olvidarnos de lo que éramos. Somos una institución de salvación y tenemos que ir a intentar salvar todo lo salvable, buscar a cada alma por más lejana que esté. Y yo creo que en ese sentido es como hay que intentar siempre entender algunas de las declaraciones del Santo Padre. Decir, bueno, pues si uno ve el contexto en el que fueron dichas, pues se da cuenta de que bueno, son bastante aceptables. El contexto en el que las pone el documental entiendo que sea completamente criticable y que haya causado la perplejidad que causó. Muchas gracias. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Jan Duque desde Venezuela, si puede conectar su micrófono, por favor, y hacerla. Buenas, un saludo a todos. Sergio, muy buena tu conferencia. Una pregunta que quería hacerte es, a veces uno tiene la impresión que en algunos momentos, tal vez por un cambio de estilo o algo así, pero se quisieran ventilar a veces de manera exagerada todos las misterios de la iglesia y los problemas de las personas, etc. Entonces, ¿cómo en este ámbito, cómo se pudiera decir, en el ámbito de la prudencia, cómo entra allí también el silencio y la discreción? Esa sería la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Jan Duque. Estamos siempre caminando, por decirlo así,
en el filo, digamos, de la navaja. La prudencia es una virtud difícil, ¿no? Esa recta ratio agibilium, porque hay que decidir de acuerdo eso, a las circunstancias y al público, qué es lo que conviene decir. Repito, cuando ponía el análisis de públicos, creo que hay que distinguir muy bien a quienes hay que dar respuesta inmediata, porque hay personas que quizás sí necesitan tener una respuesta inmediata, y hay otros que a lo mejor no hace ninguna falta que sepan lo que, pues, que pasó esto o aquello. Ahora, ¿qué sucede? Que lo sabemos muy bien. En ocasiones, por querer salvar precisamente la imagen de la iglesia, pues se ha caído desafortunadamente en una crisis de encubrimiento pues, de sacerdotes, y eso ha creado en algunos momentos pues que esas personas que son eso, pues son criminales, son personas que podemos calificarlas de enfermos, de todo lo que queramos, pero bueno, cometen crímenes y por eso digo, son criminales. Pues hay que estar, hay que darlo a conocer cuanto antes, aunque eso nos cueste mucho, porque lo que no podemos es encubrir, sino que tenemos que proteger. Y creo que ya hemos tenido suficiente experiencia como iglesia para decir, bueno, no podemos quedarnos con las manos atadas intentando que esto no se sepa porque es muy feo, porque no. O sea, es mejor, repito, delante de una situación como puede ser eso, que es quizás la más grave, ¿no? La de crisis de un abuso de parte de un sacerdote, pues tenemos que aprender a contarla, pero ser nosotros los que la contemos, porque repito, si no la contamos nosotros, la va a contar otra persona, y la va a contar de modo incompleto, y la va a contar con un frame, con un marco de referencia completamente, pues quizás ideológico, que podría agravar la situación de crisis y crear incluso un mayor escándalo. Yo recuerdo hace años, esto es completamente público, salió en todos los periódicos, me acuerdo que cuando el actual arzobispo de Los Ángeles, en California, tomó su oficina, al poco tiempo tuvo que pues presentar un comunicado en el que decía que había pedido la renuncia de uno de sus obispos auxiliares, porque ese señor pues vivía en concubinato, ¿no? Vivía con una señora y una situación gravísima, pero bueno, en fin, él llamó a todos los periodistas, habló de esta situación, dijo, ya hemos hablado con el nuncio, el Papa ha aceptado la renuncia, esto se acabó y se ha tomado esta decisión. Y una cosa que podía haber sido un escándalo terriblemente grave, en cambio, fue percibida por los medios como lo que es, decir, pues es un problema, había que actuar, se actuó y se acaba el problema en ese momento. Pienso que cuando las crisis se afrontan, y mientras más rápido se afronten, pero repito, con prudencia y pensando quiénes son las personas que tienen que intervenir en cada momento, los problemas se pueden hacer más digamos, no digo que desaparezcan, pero su gestión puede ser más sencilla. Ahora, decir cuándo me conviene, ¿no?, estar callado, cuándo no ventilar miserias, pienso que ahí hay que ser prudente, sobre todo en el caso de lo que podrían ser acusaciones falsas. Hay que mantener, bueno, la presunción de inocencia de las personas. En esto también el Papa pues ha insistido mucho, pero bueno, ser prudentes no puede ser sinónimo de ser negligentes.